Jak prowadzić biznes w Argentynie? Jest łatwo, czy raczej trudno? Han venido aquí hace... El restaurante tiene una trayectoria de 40 años aquí en Puerto Iguazú. Wow. Estratégico, es un lugar muy bien ubicado, donde, bueno, tenemos una de las 7 maravillas del mundo. Co wiesz o Polsce i Polakach? Czy coś słyszałeś? Być może myślisz, że chodzą u nas niedźwiedzie? Jakie jest twoje zdanie? Uf, qué pregunta. Dzień dobry, szanowni państwo, witam was bardzo serdecznie. Jestem wzruszony, że nawet na końcu świata w Argentynie mogę porozmawiać z kimś, kto prowadzi działalność. Jestem z tego powodu bardzo wzruszony i zadowolony. Dzisiaj przede mną jest Sergio, właściciel pięknej restauracji, w której ostatnio jadłem. I macie tutaj tango, muzykę na żywo i codziennie jest pełno ludzi bez względu na dzień. Także zapraszam do wywiadu, dowiemy się czegoś nowego i pożytecznego i jak można prowadzić działalność na końcu świata. Hello, Sergio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Gracias. Muy bien. I tu? Muy bien, gracias. Czy możesz opowiedzieć swoją historię, jak to się zaczęło? Ya. Skąd pomysł na restaurację i jak to w ogóle wymyśliłeś, żeby było tango i muzyka na żywo? Bueno, todo esto comenzó con una familia oriunda de Buenos Aires, ¿sí? Han venido aquí hace... El restaurante tiene una trayectoria de 40 años aquí en Puerto Iguazú. Wow. Si yo hace poquito que lo gerencio, sino que hace 2 años, ¿sí? Hemos tratado de que continúe con la trayectoria de estos años, atendiendo a mucho público, tanto nacional como internacional, dando así también a disfrutar un poco de lo que son los sabores argentinos, de la carne argentina y de las atenciones. Perfecto. Steak. But how you think about the tango and music life also? Es un poco de cultura argentina. Pasa un poco más por la parte cultural, o sea, se implementó música, primero música en vivo. Se le ocurrió en su momento a los dueños que el tango podría ser algo que realmente le gusta a la gente y obviamente al turismo internacional por estar ubicado en una zona de frontera y de mucha afluencia turística. Le resultó que iba a ser interesante implementar el tango en el restaurante. Jak prowadzić biznes w Argentynie? Jest łatwo, czy raczej trudno? Co jest najbardziej problematyczne w tym wszystkim? Yo creo que dirigir cualquier empresa conlleva sus problemas, pero también a la vez conlleva sus soluciones. Simplemente usar el criterio en las decisiones a tomar para que todo sea más simple, más fácil y más llevadero. Pero problemático no. Jak sobie radzisz z inflacją? Czy często musisz zmieniać ceny? Es difícil, son tiempos duros para toda la Argentina en sí, no solamente para el negocio del restaurante, pero los afrontamos como los afrontan todos los negocios, yo creo que. How often you must change the price? Los hemos cambiado con bastante frecuencia, ya que hemos sufrido, digamos, muchos altibajos por la inflación y lo demás. Entonces, sí, periódicamente lo hemos, no decirte periódicamente, pero sí cada 15 días o 20 días rever los precios y tarifas para poder acomodarnos, ¿no es cierto?, a la economía nacional. It's your private company, yes? Ya, Yeah, okay. correcto, es una empresa privada. Ilu jest tutaj pracowników i jak trudno jest znaleźć pracowników w Argentynie? Dobrych pracowników. Hoy tenemos 38 empleados aquí en el restaurante solamente. Mucho. Es bastante personal, pero es lo que se necesita para atender a la demanda que tenemos día a día para que esto funcione. Si no, Sí. cada vez es más difícil. Esto muy bien funciona. Gracias, muchas gracias. Después de pandemia hemos sufrido mucho la falta de personal o la inestabilidad con el personal, pero siempre se encuentra, siempre hay que seguir buscando todo el tiempo, capacitando el personal que aún tenés acá. Siempre es bueno seguir capacitándolo para que pueda aprender y pueda ir creciendo también dentro de la empresa, ¿no es cierto? Es la idea que proponemos siempre. Czy inwestujesz? Jeśli tak, to w co? Sí,
sí, invertimos en infraestructura, invertimos en capacitación, así como lo había comentado antes, porque es la única manera de sostenernos, es la única manera de atender a un público tan exigente como es el turismo. Entonces hacemos muchas inversiones de ese tipo, capacitación y perfeccionamiento. Pero todo por restaurante. Siempre. Siempre. No gold, no cryptocurrency, no stocks market. Trabajamos todo pura y restaurante. exclusivamente en el restaurante y con el Ok. restaurante, porque si no, los intereses se van repartiendo y es Maybe difícil it's the reason mantener why la it's so trayectoria. good. Exactamente. Czy twoim zdaniem jest tutaj sukces ze względu na to, że jest tutaj blisko granicy, czy ze względu na to, że jest to jednak miejsce, gdzie są wodospady Iguazu, czy po prostu uważasz, że jak jest dobra knajpa, to wszędzie będzie sukcesem? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es un lugar estratégico, es un lugar muy bien ubicado, donde, bueno, tenemos una de las 7 maravillas del mundo, entonces eso colabora muchísimo a nuestra labor, a que la gente siga visitando el Quincho del Tío Querido y proporcionando un servicio de excelencia. Czy często podróżujesz? Jeśli tak, to gdzie najczęściej? Gracias a Dios hemos tenido la suerte. Por ejemplo, acá nosotros estamos en una zona de triple frontera, lo que es Paraguay, lo que es Brasil, lo hemos conocido en su totalidad o en su gran mayoría, y obviamente también disfrutar porque la Argentina en sí es un lugar donde realmente es muy rica para el turismo, es muy rica para el viaje. Tenemos montañas, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos mucha variedad de lugares para visitar en nuestra Argentina. Sí. Entonces siempre es importante conocer a nuestro país para luego Argentina también es- conocer a los demás. Muy bien. Sí. Czy jest jakieś inne miejsce na ziemi, które szczególnie przypadło Ci do gustu? El lugar más importante que he conocido y que me gusta es el lugar donde uno nace, es el lugar donde uno crece, el lugar donde uno tiene raíces. Nosotros acá tenemos, yo prácticamente tengo toda mi familia en Puerto Iguazú. Yo creo que mi lugar no lo cambiaría por nada en el mundo, a mi ciudad, a mi gente. Pero sí siempre es importante hacer viajes, recorrer, conocer culturas. Eso nos da un crecimiento personal muy grande y sin lugar a duda siempre estamos abiertas a posibilidades. Uno nunca sabe dónde puede ir a parar. A jaki jest Twój ulubiony styl podróży? Hotel, camper, namiot, czy po prostu lubisz pojechać do rodziny lub znajomych? La mayor experiencia siempre fue en hoteles. Las comodidades por ahí de un hotel para los viajes siempre es elegida. Jak się tu żyje i jakie są największe bolączki życia codziennego w Argentynie? Acá es un lugar muy tranquilo, es un lugar donde hay oportunidades. Cualquier persona que llega siendo de acá o siendo de afuera, hay mucha oportunidad de crecimiento, hay trabajo. Si bien Argentina no está pasando por su mejor momento económico, yo creo que hay que sobrellevar, pero Puerto Iguazú en sí es oportunidad. Amén de, como te comenté, pasar estas situaciones económicas que no son fáciles para nadie, es un lugar que seguramente van a encontrar un hogar. Jak duże jest tutaj rozwarstwienie społeczne, bo widywałem i bardzo biednych ludzi w namiotach przydrożnych, ale też również widziałem całkiem fajne samochody i duże domy w dobrych miejscach. Co wiesz na ten temat? Sí, hay una gran brecha. Nosotros acá en la ciudad de Puerto Iguazú nosotros tenemos varias aldeas aborígenes, gente originaria de Iguazú y de Misiones, que han decidido en cierta forma seguir con sus orígenes. Por eso por ahí han visto en el viaje, en el recorrido hasta acá, han visto casas con construcciones precarias sobre la ruta y demás. Esos son productos el pueblo originario de Misiones y de Puerto Iguazú también.
pero sí, hay una gran brecha social, pero así como hay en toda la Argentina, no solamente acá. Co wiesz o Polsce i Polakach? Czy coś słyszałeś? Być może myślisz, że chodzą u nas niedźwiedzie? Jakie jest twoje zdanie? Uf, qué pregunta. ¿Qué he escuchado sobre Polonia y los polacos? Yo creo que ustedes tienen un país también que es hermoso. No he tenido la oportunidad de tener amigos de Polonia que me den una información un poco más precisa de Polonia en sí, pero es todo lo que se escucha en la Argentina en sí, que es un lugar espectacular para vivir, es un país económicamente estable, es un país donde la gente es muy cálida, se puede así decir. Entonces yo creo que eso es lo que puedo comentarte de Polonia, que he escuchado y me lo han dicho. No tuve la suerte todavía de conocer, pero en algún momento seguramente lo haré. Muchas gracias, senior. Ja bym Gracias chciał a ti. powiedzieć, że to jest najlepsze, jadłem tutaj najlepsze steki, jakie jadłem w życiu. I chciałbym powiedzieć, że jest tutaj niesamowity klimat i nie bez powodu jest tutaj codziennie pełno. So very thank you, very grateful and congratulations. It's appreciate for me that I can talk with you. Good Wow. interview. Muchísimas gracias a vos por esta entrevista. Espero verte en alguna otra oportunidad también por acá nuevamente. Vuelvo a repetir, no tengo más que agradecimiento hacia ti y hacia todo el pueblo de Polonia, ¿no es cierto? Invitarles a que vengan a conocernos, que vengan a conocer nuestra carne argentina, para así también poder demostrarle un poco de la experiencia que has vivido tú aquí en nuestro restaurante. ¿Sí? Gracias. Muchísimas High five. gracias. Thank you. Muchas Thank you so gracias. much. Un placer, un placer. Gracias.